desarrollando en la clase pasada sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde también la bronquiectasia hace parte dentro de este conjunto de enfermedades pulmonares, donde la principal alteración o característica patológica es la obstrucción de forma prolongada, donde produce una serie de alteraciones morfológicas del parénquima pulmonar y de la zona donde está comprometiendo esta enfermedad pulmonar. En el caso de la bronquiectasia, por su nombre ya lo podemos definir un poquito, donde afecta al bronquio, el principal órgano respiratorio que estaría siendo afectado son los bronquios. Y la ectasia se refiere a la dilatación anómala del bronquio. Entonces la ectasia viene a ser una dilatación y bronquis que corresponde a los bronquios y también a alguna parte del árbol tráqueo bronquial. Con respecto a esta patología, la dilatación anormal y permanente, dice en lo que está en el slide, afecta a bronquios y bronquiolos, provocada por la destrucción del músculo liso y del tejido elástico por infecciones crónicas necrosantes. Entonces, la principal característica de la bronquiectasia es la destrucción del músculo liso y tejido elástico de los bronquios y bronquiolos específicamente, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a entender la parte patológica de la bronquiectasia, vamos a tener que mirar la estructura interna de los bronquios. Recordando que hay patologías como el asma y la bronquitis crónica, que son patologías que afectan también directamente a los bronquios, pero ellos tienen afectaciones o lesiones bronquiales un poco diferentes. En el caso del asma es por una hipersensibilidad, un aumento de los eosinófilos, un aumento de la secreción de las glándulas bronquiales, infiltrados de células inflamatorias crónicas que producen tapón mucoso por la hipersecreción también que se activa de acuerdo a los alergenos y desencadena una serie de obstrucción y alteración del intercambio de gases, generando así mucha dificultad respiratoria, tos productiva y de forma prolongada. Ya en el caso de la bronquitis crónica, su patogenia es lo que refiere, es una lesión también de la mucosa bronquial debido a agentes tóxicos del tabaco. Eso ya en el caso de la bronquitis crónica ya se da por tabaquismo. En el caso del asma no tiene relación, no guarda relación con el tabaco, es directamente proporcional a las reacciones o la hiperreactividad por el aumento de la inmunoglobulina E. Digamos que el asma bronquial es una enfermedad de carácter inmunitario o autoinmune, porque él desencadena por las células inflamatorias. Ya en el caso de la bronquitis crónica, él está directamente relacionado con el hábito del tabaquismo. Si una persona que nunca ha fumado, pero tiene problemas bronquiales, lo podemos clasificar como asma o enfisema. Porque también existe otra patología que afecta ya en la zona del parénquima pulmonar, en la zona de los sacos alveolares y bronquiolo respiratorio, el enfisema, que tiene relación con el asma. El 90-95% de los casos está relacionado con el tabaco, perdón. El enfisema está relacionado con el hábito del tabaquismo y el 10% de los casos el enfisema guarda relación con alteración del A1-tripsina, donde produce una lesión en la región de los alvéolos pulmonares por aumento de las proteasas y elastasas. Y ahí lo vamos clasificando el enfisema. Eso ya es un pequeño repaso general que habíamos desarrollado en el aula anterior.
y había diferentes clasificaciones del enfisema, con lo que está relacionado al tabaquismo, es un tipo de enfisema, que en el caso del centro acinar o centro lobular, y lo que está relacionado con la deficiencia de alfa-1 antitripsina, a lo que denominamos enfisema panlobular o panacinar, donde afecta tanto al bronquiolo respiratorio y la parte distal del saco alveolar. Entonces, eso es según la clasificación. Está también el enfisema paracetal, que está relacionado con la tuberculosis, que van a formar bullas, y el enfisema irregular, que está relacionado con la fibrosis. Bien, en caso de la bronquiectasia, las principales causas que generan esta patología en el bronquio es la necrosis. Y esto va generando una lesión. Esto puede generar una formación de también puede formarse hipersecreción bronquial por un tapón mucoso, cuerpo extraño, puede ser carácter hereditario, una neumonía que está afectando los bronquios, necrotizante, y otras patologías autoinmunitarias, por ejemplo, la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, y lo que le clasificamos también a la bronquiectasia como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El cuadro clínico de la bronquiectasia es la tos intensa y persistente, disnea y hemoptisis. En este caso, la bronquiectasia, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con tuberculosis, porque la tuberculosis también es otra patología pulmonar que genera una necrosis caseosa, y muchas veces puede también estar relacionado la bronquiectasia de forma simultánea con la bronquiectasia, con la tuberculosis. La bronquiectasia y tuberculosis pueden estar relacionados entre sí también, ¿no? TB con bronquiectasia puede ocurrir de cierta forma por la necrosis que causa dentro del bronquio, si es que nosotros observamos en esa región. Recordando que tuberculosis tiene principal afectación en el parénquima, en la región del parénquima, la parte del alvéolo pulmonar. La bronquiectasia también genera necrosis, pero en los bronquios y bronquiolos, terminal y respiratorio. Entonces, este cuadro clínico puede ser cualquier cosa, pero cuando vemos una persona, un paciente que está expectorando de forma amarillenta, fétida, un esputo sanguinolento, tenemos que sí o sí hacer la prueba tuberculina y también el VAR. El VAR es el bacilo ácido alcohol resistente, que es un estudio laboratorial donde tenemos que encontrar bacilos relacionados al Mycobacterium tuberculosis, y previamente él no tiene que estar con ningún tratamiento de antibiótico para que la prueba sea efectiva, porque muchas veces cuando vemos una persona así con cuadro clínico y lo primero que uno hace, eso ya a la práctica, es pasarle antibióticos para gran positivo, para cubrir gran positivo y gran negativo, ¿verdad? Muchas veces pasamos cefalosporinas, beta-lactámicos, las acitromicinas, las ceftriaxonas, para poder cubrir un poco esa parte, la levofloxacina, los diferentes tipos de antibióticos de amplio espectro para cubrir este problema, esta enfermedad que está quejando al paciente. Y nosotros vemos que él refiere, o vemos muchas veces echando esputo, que es escajo sanguinolento. Primero hay que pedirle estudios, ¿sí? Eso ya a la práctica le cuento, porque muchas veces ya queremos iniciar tratamiento, nos apuramos por tratarlo, pero no olvidamos del detalle que los antibióticos pueden enmascarar la baciloscopía, y eso te puede dar un falso negativo. Entonces, antes un paciente que tiene
tos expectorativa, fiebre, dificultad respiratoria y principalmente si es sanguinolento, ese escajo, lo primero hay que pedir test para tuberculosis. Una vez, el test incluye la prueba de tuberculina, pero últimamente se utiliza esto, todavía el VAR, ácido bacilo alcohol resistente. Si es negativo y la persona tiene algunas características de tuberculosis y tiene antecedente de antibiótico, entonces hay que volver a repetir hasta 2 a 3 veces incluso. Suspender el antibiótico y volver a repetir en una semana. Porque aquí, una vez suspendido el antibiótico, ya puede salir positivo para tuberculosis. Para yo salir de esas dudas, esa es la forma, ¿verdad? Pero si es que no tiene tratado, no inició ningún tipo de tratamiento, apenas tomó un antialérgico, un antitusivo, pero nada de antibiótico, y en el VAR sale negativo, es más fidedigno, es más probable que no sea tuberculosis. Volver a repetir, hacer seriado, y si sale otra vez, entonces buscar el caso de bronquiectasia. Y buscar otras patologías asociadas. Por ejemplo, la mayoría de los casos, pacientes con artritis, con enfermedades autoinmunitarias, que tienen enfermedades pulmonares que afectan los bronquios, casi certeza está causando una bronquiectasia. Entonces, antecedentes patológicos personales que tienen un comportamiento como una bronquitis crónica, pero muchas veces te puede negar tabaquismo, y yo hago el examen de asma, yo veo los sinófilos, están normales, y la inmunoglobulina E está normal, y el VAR es negativo, acá está normal, valores normales, coloca N de normal. Eosinófilo y inmunoglobulina E normal, VAR en 2 series de pruebas negativo, y tiene antecedentes de artritis o lupus, mi diagnóstico va a ser encaminado a bronquiectasia. Entonces es una patología que tiene que guarda relación con enfermedades de base, con comorbilidades. Para que yo llegue a este diagnóstico de bronquiectasia no es fácil, porque yo tengo que descartar una serie de patologías frecuentes, primero tuberculosis, asma, bronquitis crónica, para luego yo llegar al diagnóstico de bronquiectasia. Entonces yo tengo que hacer una serie de pila de análisis, de examen. Tengo que descartar primero lo frecuente para llegar a lo que es infrecuente, porque eso aparece mucho más en pacientes que están con patologías de base, enfermedad autoinmune principalmente. Entonces tuberculosis descartado, asma, bronquitis descartado también. Nuestro diagnóstico sería más caminado a la bronquiectasia. Bueno, es apnea y sacar. Eso es uno de los cuadros que están muy relacionados también con la bronquiectasia, es la posición que él adopta. La ortopnea es una posición donde el paciente no tolera el decúbito dorsal. Él tiene que estar en una posición semisentada para mejorar el tránsito respiratorio. La morfología, a lo que respecta a la anatomía patológica, vamos a ver a la macro y a la micro. Hay afectación de lóbulos inferiores, entonces yo tengo que mirar a las bases pulmonares, y vías respiratorias dilatadas hasta 4 veces. Y a la micro, una fibrosis, úlceras, abscesos, infiltrado inflamatorio, metaplasia y necrosis. Hay un sinfín de cambios dentro de los bronquios. Se puede fibrosar, se puede ulcerar, puede formar pus, y ahí el caso ya sería relacionado a una tos expectorativa con pus, fétido, abscesos, infiltrado inflamatorio, agudo y crónico.
metaplasia, un cambio de epitelio para otro, tratando de adaptarse a esa lesión crónica, y la necrosis persistente, que ya ha generado una neumonía, afectando también al parénquima en general. Entonces puedes cursar con bronquiectasia y neumonía bacteriana en este cuadro de patología pulmonar obstructiva crónica. Y siempre, ¿por qué obstructiva? Porque obstruye el flujo de salida de aire y entrada de aire. El caso dificulta la entrada de oxígeno y también la salida o expulsión del dióxido de carbono. Entonces, mirando acá la macro, una dilatación de las vías bronquiales en el árbol tráqueo bronquial con una necrosis del músculo liso y tejido elástico, en el caso, o fibras elásticas, se dilata, puede generar acúmulos de absceso aquí, una hipersecreción por el proceso inflamatorio, y esto causar la obstrucción, donde impide o dificulta el intercambio o salida de dióxido de carbono y entrada de oxígeno. Así como en el asma, así como la bronquitis, también esto cursa con obstrucción de la luz bronquial. En el caso ya en un bronquio dilatado. Diferente a lo que habíamos visto en bronquitis crónica y asma. ¿Qué es lo común que tenemos en bronquitis crónica y asma? La broncoconstricción, mejor dicho. Se broncoconstriñe en el asma. Esto es lo que se ve, una broncoconstricción disminuye la luz. Y en la bronquitis, pasando el enfisema, la bronquitis crónica, también hay una disminución de la luz por una broncoconstricción, por estar ocupado por la hipersecreción de moco, el tapón mucoso. Ya en el caso de la bronquiectasia es al contrario, hay acúmulo de moco, pero las paredes bronquiales están dilatadas. Esa es la diferencia, no están constrictas, están dilatadas, pero hay acúmulo en la luz bronquial. Y esto es la bronquiectasia, dilatación de los bronquiolos, pero con absceso, que eso dificulta el trayecto de entrada y salida de aire. Esto ya es una bronquiectasia mucho más avanzada por una necrosis, donde se observa hemorragia, incluso esto puede causar un empiema, puede causar un derrame pleural, un neumotórax, un hemoneumotórax, o simplemente hemotórax, un derrame con líquido exudativo por lo general, es también así causando más aún la dificultad respiratoria por la compresión. Incluso esto puede estar cursando ya con un tipo de atelectasia por compresión, porque afecta a las bases. De acuerdo a lo que habíamos estudiado, una atelectasia por compresión o compresiva, donde hay líquido, aire comprimido en las bases pulmonares. Entonces la bronquiectasia puede complicarse también en un tipo de atelectasia por compresión. Vemos acá la imagen macro, la necrosis, una neumonía necrosante que afecta a las zonas de bronquio y bronquiolo. Y según la clasificación general puede ser regular o irregular también este tipo de bronquiectasia. Puede ser dilatada, puede ser cilíndrica, arrosariada, que tiene formato sacular, cilíndrica, regular o irregular, que son otras formas de clasificaciones de la bronquiectasia. Entonces, aquí puede ser focal o difuso también, de acuerdo al área de afectación, puede ser focal en una sola zona de lesión, o puede haber en más de una zona de lesión, llamamos de difuso. También puede estar relacionado al tabaquismo, donde vemos acá zonas de restos antracósicos, polvos de carbón, que muchas veces en el tabaco también podemos encontrar, y personas que son fumantes pasivas y los que fuman narguile de repente. Mirando acá en la imagen micro, hay una destrucción, una lesión de la túnica mucosa, destruyendo la zona de epitelio, la zona de tejido conjuntivo,
ya afectando gran parte de esta zona al territorio también muscular, donde se genera una necrosis de músculo liso del bronquio y también de fibras elásticas que están constituidas de estos músculos. Entonces, si nosotros vamos a mirar a la histología, vamos a cargar la histología del bronquio, y vamos a partir de eso demostrar dónde está la afectación. Bronquio, histología, la imagen histológica, para entender cómo se tiene que observar normalmente. Voy a ponerle esto. Con cartílago incluido. Solo para hacer un comparativo. Lo que es normal, lo que es patológico. Esto es normal. Miren acá la zona epitelial, epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes, tejido conectivo laxo, la lámina propia, fibras musculares lisas, glándulas de secreción y el cartílago hialino, complementando así. Y acá donde vemos un infiltrado de células inflamatorias crónicas, abundantes linfocitos, hay una linfocitosis, incluso podemos encontrar neutrófilos y monocitos, que son células macrófagos, intentando eliminar el tejido necrótico. Pero como que es masivo, es persistente, esto destruye gran parte del tejido muscular y prácticamente se borra, como que si fuera que acontece un bojón aquí. No se observa esta zona, la fibra muscular lisa. Acá está fibra muscular lisa ya, y esto, una otra destrucción, una lesión, este ya sería el alveolo. Acá hay pérdida del epitelio, desprendimiento del epitelio al aspecto oral, y esto va formando también exudado con tos expectorativa, fétida, un absceso. Entonces es lo que se observa eso a la microscopía en la bronquiectasia. Por otro lado, la neumoconiosis es otra patología que está relacionada con el acúmulo de partículas de polvo. ¿Pero qué tipo de polvos? Polvos minerales. Puede ser polvo de carbón, silicio y amianto. Principales partículas de polvo que van a generar esta patología llamada neumoconiosis. Y lo que ustedes saben que todo lo que termina en osis es acúmulo. ¿Sí? Acúmulo. Neumoconiosis. Tú termina en osis, acúmulo. Cualquier patología que termine en osis es un acúmulo. Bien, entonces, por un acúmulo de carbón llamamos de antracosis. Por un acúmulo de silicio, silicosis. Un acúmulo de amianto, asbestosis. Sabiendo esto, entonces ya vamos a poder definir que cualquier partícula acumulada del parénquima pulmonar es una neumoconiosis, pero tiene que ser crónica. No es aquel acúmulo que vino un polvo, estoy haciendo churrasco y sin querer yo inhalé 1 quilo de pó de carbono y no día seguinte ya tiene neumoconiosis. No, la neumoconiosis también es una patología crónica que afecta principalmente a sexo masculino. Es una patología que está relacionada con el trabajo, es una doença laboral que se encuentra relacionada con el entorno laboral. Aquellos pacientes, principalmente masculinos, que trabajan en carbonería, marmorería, minas, serrallería, todo lo que está relacionado, fábrica de Eternich, que es la chapa de zinc, que nosotros decimos que el teto de zinc, o Eternich, ¿no? Amianto. Entonces, esto puede estar relacionado con aquella inhalación constante de partículas de polvo. Entonces, es una patología laboral que afecta al pulmón por acúmulo de partículas de polvo, de acuerdo al tipo de oficio que está realizando el trabajador, un trabajador. Y generalmente afecta al masculino porque la mayoría de estos oficios son realizados por el hombre.
hombre masculino. Bien, en el caso, en la imagen anatomopatológica se observa el pulmón en panal de abeja, dice que parece, no sé cómo se llama en portugués, pero es un panal de abeja. Así, casinha da abelha. No sé cómo se dice en portugués. Un panal de abeja. Colmena, eso. Bien, eso se va a observar una característica de la neumoconiosis. Entonces, ese panal de abeja, lo que dijeron colmena, gracias por traducir mi español al portugués, eso es lo que se va a observar como característica principal de la neumoconiosis en la macro y en la micro, principalmente en la micro, por el acúmulo de estos elementos inhalados de forma crónica. Inhalar carbón por muchos años, silicio y amianto va a generar acúmulo y esto va a llevar una serie de consecuencias y dificultades respiratorias. La patogenia va a depender de la cantidad de polvo acumulado, forma, tamaño de las partículas, si esa partícula consigue disolverse o él se queda impregnado de forma permanente en el parénquima, si tiene una reactividad fisioquímica y si hay otros efectos sobreañadidos como el tabaco. No basta o caboclo ser inhalador crônico de partículas de carvão, de silício, de amianto. Tem que fumar. Além disso, encima, ele piora a situação porque acompaña el cuadro el tabaquismo que destruye de forma más acelerada la zona del parénquima, la zona del alvéolo del pulmón. Cuando hablamos de antracosis, hablamos de la enfermedad de los carboneros, los que trabajan en fábricas de carbón. Silicosis, asbestosis también son otros tipos de neumoconiosis por inhalación de partículas de silicio y asbestosis, el amianto. Mirando acá la imagen vemos cuál es el eixo de erro, cuál va a ser el principal erro. Que ahora, por ejemplo, ya es obligatorio en esa pandemia. Está sin máscara. Perfecto. Se o cara por lo menos fosse um pouquinho mais, gostasse um pouquinho mais da vida dele, ele já estaria utilizando uma máscara. Mas como que, para quê, né? Precisa. Después, va a traer consecuencias. Imagínate el tipo inhalando isso todo santo dia. Não é só 1, 2 horas, é das 7 da manhã até 7 da tarde, todos os dias. Que geralmente esse cara trabalha o dia inteiro. Imagínate cómo va a estar su pulmón. Muchas veces ya no consigue irse al trabajo por la dificultad respiratoria, tiene cansancio fácil, pérdida de conocimiento, incluso ya tiene que ser internado, puede tener una neumonía por una lesión crónica de los pulmones. Bien, entonces esto es típico, la antracosis en personas, principalmente pacientes del sexo masculino, que trabajan en zonas o fábricas de carbón donde ellos están inhalando esas partículas constantemente, a lo que llamamos antracosis, depósito de carbón en los macrófagos pulmonares. ¿Por qué en los macrófagos? Recuerden que nuestro pulmón, el parénquima pulmonar, está constituido por macrófagos pulmonares o macrófagos alveolares, también llamado engrasado, ¿no? Esta es la enfermedad por partículas de polvo. Polvo es po. Y justamente el macrófago de los alvéolos también se llama macrófagos o células de polvo, porque ellos se encargan de fagocitar partículas de polvo. Por eso se llaman células de polvo. No polvo aquele de tentáculos, polvo relacionado ao pó. ¿Sí? Poner, no sé si lleva o no lleva acento aquí. No sé. Bien. Pó, partículas. Sujeira. Eso. Las células celulares
o células de polvo son los macrófagos del parénquima pulmonar. Estos no son capaces de degradar esas partículas del carbón y eso va acumulando constantemente, va acumulando y va formando regiones de acúmulos de partículas de carbón, observando así una imagen negra, cúmulos de carbón no pulmón. Y esto llamamos de acúmulos antracósicos, llamamos antracosis. E pior ainda, ele é tabagista. Coitado do pulmão que tem que suportar as partículas de pó e ainda tem que suportar o hábito do tabaco, né, que é muito lesivo ao parênquima pulmonar. Ele não dura muito tempo, esse paciente. Muitas vezes pode fibrosar-se e causar assim uma atelectasia fibrótica. Uma atelectasia por contracção. Uma atelectasia por causa de fibrose pulmonar, muito rápido. Este paciente, suponhamos, ele tem 40 anos, começou a trabalhar desde os 20. Passando 20 anos, pulmão totalmente fibrosado. Então, a fibrose, ustedes saben que é sinónimo de pérdida de la función. Es prácticamente un pulmón ya que no tiene funcionamiento 100%, obviamente, por todos los componentes que están ahí acumulados, causando la dificultad enorme de la respiración, alterando así la hematosis, teniendo tos constante, tos seca o purulenta, va a depender. Tiene alta prevalencia de neumonía también, porque sus células macrófagas están totalmente comprometidos, su sistema inmunológico pulmonar está comprometido. Entonces, una neumonía es fatal para este tipo de paciente que tiene establecido la antracosis. Y es una fibrosis masiva. Y entonces la neumoconiosis se puede complicar a una fibrosis cuando es una neumoconiosis complicada. Cuando es simple, hay máculas de carbón y nódulos de carbón, macrófagos cargados de carbón sin disfunción pulmonar. Eso en los primeros estadios. Eso ya en los primeros estadios. La neumoconiosis. La antracosis en el caso. Ya en un estadio avanzado, donde afecta gran parte del parénquima pulmonar, casi todo el pulmón está cubierto de partículas de carbón, esto prácticamente se va a fibrosar. Y eso, ya saben, fibrosis es sinónimo de pérdida o perca de función. Hay una disfunción pulmonar y se necesita muchos años para desarrollarse, como dije, 20 años aproximadamente. Si es tabagista, en 10 años ya puede fibrosar. Cicatrices múltiples, colágenos densos con centro necrótico son las características de esta imagen que se observa aquí de la neumoconiosis complicada. Increíblemente no predispone al cáncer, pero solamente las partículas de carbón. Ahora, si es un paciente que él relata o afirma o confirma el tabaquismo, o tabaquismo en español, voy a seguir con el español, confirma el tabaquismo, si tiene cáncer no será por la partícula de carbón, será ya por los elementos químicos cancerígenos que contiene el tabaco, un cigarro en un caso, ¿no? Un cigarro. Es así cuando vemos que tiene fibrosis y cáncer, un carcinoma pulmonar, entonces está relacionado con partículas de polvo de carbón y el tabaquismo. En ese caso hay cáncer. Ahora sí, él niega tabaquismo y realmente se confirma que él no es fumante, pero tiene fibrosis. Su principal patología será la antracosis, que no cursa con cáncer, ¿sí? Es una neumoconiosis que no cursa con cáncer si es isoladamente partículas de carbón. Ahora, un combo de partículas de carbón y los productos químicos del cigarro, ahí sí, alta prevalencia de manifestar ya una antracosis con cáncer, cuando hay tabaquismo de por medio.
La silicosis ya es otro tipo también de neumoconiosis, es solamente trocar el carbón pelo silicio y causa la misma cosa, un acúmulo de silicio en el parénquima pulmonar, dura muchos años y como le estaba diciendo, se observan imágenes en colmeia. Esto parece panal de abeja, negro, por en negro, antracosis. Esto ya la imagen, hematoxilina eosina, como si fuese una colmeia, un panal de abejas, entre aspas, porque parece mismo, a veces los alvéolos pueden estar dilatados. Y la fibrosis que genera es otro tipo de neumoconiosis con acúmulo de partículas de silicio y está relacionado con trabajadores también, en donde ellos tienen que estar constantemente inhalando, si es que no utilizan la máscara, el equipo de protector individual adecuado. Si es un trabajador que está nem aí para a vida dele, que não quer cuidar da saúde dele, ele se acha o fodão da parada, ele não quer usar nada disso. Altas prevalências, né, de generar las silicoses. No caso que ele está relacionado, los trabajadores que manipulan, principalmente cortadores de pie, areneros, provavelmente seja um Fred Flintstone da vida, que está relacionado com fábrica de pedregulho, de repente ele é um trabalhador lá de tijolo, sei lá. Tiene que estar relacionado con partículas de silicio principalmente en los pods de pedra. Y la silicosis puede ser aguda y crónica. Como le dije acá, la antracosis, esto ya aparece en un cuadro crónico. Ya en la silicosis en un cuadro inicial y persistente. Inicial agudo cuando se exponía altas dosis de silicio que contienen lipoproteinasas, ya puede causar ese acúmulo masivo. Y en el caso, va a depender de la cantidad de partículas inhaladas. En poco tiempo ya puede generar una silicosis, pero en una zona, por ejemplo, esto ya puede acumular en ciertas regiones. Ahora, de forma crónica, durante décadas de exposición, ya puede ser de forma difusa y ocupar gran parte del lóbulo del pulmón, afectando gran parte del parénquima pulmonar. Lo que se observa aquí en la imagen macroscópica son depósitos de silicio. Él se observa como un verde agua, ¿no? Es verdeado. Son partículas de pedrinhas, micropedrinhas. Inhalados, sí. Los que trabajan en marmoaría principalmente son los que tienen la silicosis, si es que ellos no utilizan el equipamiento adecuado. La morfología, vemos nódulos, cicatrices duras de colágeno, fibrosis, calcificación en cáscara de huevo. Eso es lo que nosotros vemos. Calcificación por acúmulo de partículas de silicio puede generar una calcificación, lo que se observa aquí en esta imagen. Y ya la micro, llamamos de partículas birefringentes de silicato, fibras de colágeno. Todo esto es un acúmulo de fibras de colágeno denso, arremolinados y macrófagos cargados de partículas de silicio. Tampoco predispone al cáncer. ¿En qué momento puede estar relacionado al cáncer? Si está asociado con, quería diseñar un cigarro. Bien, ¿en qué momento puede haber silicosis, una neumoconiosis, otra cosa también? Con cáncer, tabagismo, por conta del tabaco. Y esto prolifera, esto sería prácticamente una zona bastante susceptible a gerar cáncer rápidamente por causa que el parénquima pulmonar está muy afectado, muy lesionado, y también destrucción de gran parte de células macrófagos, donde ellos no consiguen eliminar esas sustancias tóxicas del tabaco, y eso
favorece mucho más a desarrollar este cáncer, incluido con un caso de neumoconiosis, que es lo más frecuente, ¿sí? Entonces, por conta, si es de forma isolada solamente acúmulo de silicio o de partículas de carbono, y se confirma o se aclara que el paciente no es tabagista, entonces no puede causar cáncer solamente silicosis o solamente antracosis. Por otro lado, sí puede causar bastante la fibrosis. En el caso de la antracosis, fibrosis. En el caso de la silicosis, calcificación. Y el pulmón fica pesado. Imagínate eso. Pesado, no consigue hacer el intercambio de gases normalmente. Una hematosis inadecuada, insuficiente, generando mucha dificultad respiratoria. Muchas veces estos pacientes están o tienen que estar utilizando oxígeno en permanencia. El tratamiento ya no hay caso. Hacer un trasplante. No tem otro jeito. Porque es un pulmón que perdió la función en gran manera. Y por otro lado, una neumoconiosis que es mucho más agresivo que las otras, llamamos de asbestosis. Aquellos que inhalan partículas de amianto, que es muy frecuente. El amianto es un componente químico para las fábricas de este tellado. Nosotros llamamos el famoso Eternich, ¿no? Se ve por la marca. Entonces, miren acá apenas como dicen, una gambiarra, ¿no? Colocaron una camisa só como una máscara. Muchas veces no es suficiente eso como un equipo de protección, ¿no? Personas que no tienen mucho conocimiento de salud pública, entonces les dicen, isso aqui não vai fazer nada mesmo, né? Aquela velha história que a pessoa só adoece quando ela está mal, enquanto ela estiver respirando, comendo, vivendo bem, não acontece nada, né? Pero con el tiempo puede esto complicarse. El amianto se asocia a fibrosis pulmonar, así como las otras neumoconiosis, principalmente la antracosis, que fibrosa mucho en el caso de ser complicada. Esto calcifica mucho el amianto, el silicio, la silicosis, ¿no? Produce mucha calcificación. Ya el amianto, ahora sí, ¿no? Correcto. La asbestosis, que es el acúmulo de partículas de amianto, sí, fibrosa bastante. Entonces, repitiendo, la antracosis, partículas de carbono, la silicosis, partículas de silicio, y la asbestosis son neumoconiosis más frecuentes. ¿Quién causa más fibrosis? Antracosis y asbestosis. ¿Quién causa más calcificaciones pulmonares? La silicosis, ¿sí? Solamente para tener en cuenta esas semejanzas y diferencias. Por otro lado, la asbestosis es mucho más cancerígena porque está inhalando partículas de amianto. Puede causar un carcinoma pulmonar o un mesotelioma. Mesotelioma es una neoplasia benigna o maligna. Por lo que habíamos estudiado en el capítulo de neoplasia, es un tumor maligno. Termina ioma, porém, es cáncer. El techo, dice, techo de amianto, posero, disco de freno, son los que están relacionados a adquirir la asbestosis. Patogenia. Una vez fagocitado por los macrófagos, las fibras de amianto activan factores proinflamatorios. El amianto actúa como un agente iniciador y promotor del tumor. Entonces, el amianto puede ser un gatillo para desarrollar la formación de cáncer. Muchas veces el paciente te puede incluso decir, no soy tabagista, no, pero podemos encontrar tumores malignos en el pulmón. Mismo que él se confirme, él no es tabagista. No caso aquí, puede formar cáncer si está relacionado al tabagismo. Aquí, por conta da asbestosis, sí, isolada, solamente el trabajador que va a estar inhalando amianto, por conta, ele já é suficiente para formar câncer.
Se caracteriza por fibrosis pulmonar intersticial difusa, que es la principal característica patológica de la abestosis, de la fibrosis, así como también vimos en la antracosis, que causa mucha fibrosis. Son dos tipos de neumoconiosis relacionados a la fibrosis que puede causar una atelectasia por contracción. Volviendo a repetir. A la macro, esto se observa una fibrosis, que es la cicatrización crónica, placas pleurales, que afecta incluso ya al mesotelio de la pleura, y a la micro, cuerpos ferruginosos, cuerpos de amianto y también el acúmulo de fibras de colágeno. Y está muy relacionado al cáncer por ser un promotor, un agente, el amianto es un agente oncogénico, por decirlo, ¿verdad?, que favorece el desarrollo del cáncer en el pulmón. A la imagen vemos acá acúmulos de fibras de colágeno, una fibrosis en el lóbulo o base pulmonar, puede afectar el local o difuso, y también cuerpos ferruginosos. La principal característica de la abestosis es este acúmulo de hierro, llamamos cuerpos ferruginosos. Voy a dejarlo esto un ratito, gente, 2-3 minutitos para ustedes conseguir diagnosticar estas imágenes micro y luego le vuelvo a preguntar. ¿Puede ser? Voy a tener acá una llamada muy importante, muy urgente. Tengo algo urgente que resolver aquí. En la primera parte vemos un parénquima pulmonar sin ninguna alteración, sin ninguna afectación. Entonces un pulmón normal. Ya esto es más fácil, vemos depósitos, acúmulos negros, pigmentos negros, probablemente sea un acúmulo de carbón, a lo que llamamos de antracosis. A lo que vemos un depósito masivo de fibras de colágeno, esto también acabamos de ver, es la silicosis. Y ya los cuerpos ferruginosos, que se observa en la microscopía, lo que también vimos en esta patología llamada asbestosis. Entonces esto básicamente va a cerrar el diagnóstico de las neumoconiosis, las diferentes formas que podemos observar a la imagen macro y micro, principalmente a la microscopía, lo que está enfocando aquí a la patología. Esto nada más para tener en cuenta que el pulmón sano, sin ninguna afectación, se observa de esta forma. Ya cuando hay una afectación en el pulmón, en la imagen macro, vamos a encontrar depósitos de silicio, de carbón, todo negro, y depósitos de, en el caso de las abestosis, ya depósitos de gran cantidad de fibras de colágeno. La neumonía, por ahora vamos a hablar entrando a enfatizar sobre lo que es la neumonía, y es la neumonía bacteriana, lo que tengo acá para enseñarle a ustedes, para explicarle un poquito. Hoy en día es muy frecuente lo que es la neumonía, pero ustedes ya saben que la neumonía, que el 80% de la población del planeta es causada por COVID. Por ahora esta pandemia ha afectado a gran parte del planeta, y todos están causando principalmente la neumonía viral, que hay una destrucción del parénquima, también los vasos sanguíneos, una serie de complicaciones que esto incluso le puedo estar explicando de una forma exclusiva en otras aulas. O de repente yo estoy con la idea de hacer una live para explicar la patología del COVID, cómo afecta el virus en el parénquima pulmonar. Sería interesante también conocer un poco más cómo es el comportamiento del virus y cómo él destruye al pulmón. Porque ahí vamos a entender gran parte del cuadro sintomatológico del paciente con COVID durante la enfermedad y lo que genera la secuela. Muchas veces las personas aún manifiestan dificultad respiratoria mismo de haber curado o superado la enfermedad del COVID. Entonces, con eso podemos, en otra clase, una clase especial, podemos hablar de anatomía patológica del COVID, donde vamos a encontrar, o puedo estar disertando para ustedes, explicando las alteraciones
anatomopatológicas que afectan principalmente al pulmón. Entonces, aquí, en la neumonía bacteriana, el principal agente bacteriano es el neumococo, el Streptococcus pneumoniae, es lo que vamos a estudiar ahora. También llamado NAC, NAC, neumonía adquirida en la comunidad. Famoso NAC, neumonía adquirida en la comunidad, o también llamado extrahospitalaria, porque es muy frecuente también encontrar pacientes internados más de una semana en el hospital que también puede enfermarse por neumonía intrahospitalaria. Pero en este caso lo más frecuente antes de la pandemia del COVID era todavía la neumonía bacteriana causada por el neumococo. Esto afecta el parénquima pulmonar y como es que es una bacteria, puede generar exudados. Todas las bacterias que están causando una infección en el tejido pueden generar un acúmulo de líquido exudativo. Y este tipo de neumonía es, o sea, en general las neumonías, independientes si es bacteriano o viral, son de carácter agudo, ¿sí? Es una enfermedad infecciosa aguda que no máximo dura 14 días, máximo. Si pasa de eso, hay que pensar ya en otro tipo de patología pulmonar crónica, infecciosa, y entre ellos la tuberculosis, si es prolongado el proceso de infección pulmonar. En esto podemos encontrar la consolidación, la solidificación por cuenta de ese exudado. Ese acúmulo exudativo puede formar microabscesos en el parénquima pulmonar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Igual que nosotros ya vimos estos a diario, todos los días las noticias están pasando que la neumonía por COVID-19 afecta principalmente a idosos, la edad elevada. Esto ya hace tiempo ya se sabía. La inmunodeficiencia, ¿no? Paciente diabético, hipertenso, que tiene HIV, que tiene una neoplasia maligna, un cáncer, cualquier patología de base, una insuficiencia renal o enfermedades crónicas relacionadas, son muy susceptibles a adquirir la neumonía. Y ahora con más razón se entiende el por qué el COVID ya afecta a estos factores, a estos tipos de personas, porque por ser portadores de enfermedad de base y también la inmunodeficiencia, que es el principal factor para desarrollar una neumonía, siendo bacteriana o viral en el caso de COVID. El cuadro clínico. De novo, com COVID a gente aprendeu isso, né? Fiebre brusca, escalofrío, temblores, tos, en el caso ya, tos puede, en el caso de ser bacteriana, ahí hay que ver la diferencia. En el caso de la tos por COVID, es blanca, es una tos con escaso muco. No es muy frecuente esa secreción. Pero cuando es bacteriano, y muchas veces el COVID destruye primero el parénquima, luego puede ser propicio para la proliferación de bacterias también y transformarse eso na susceptibilidade para que a neumonía seja mixta. Muchas veces puede ser viral y bacteriana al mismo tiempo. Puede darle susceptibilidad a que exista también una infección bacteriana juntamente con el virus. Y este tipo de esputo puede ser mucopurulento. Ahora, solamente si es viral, es una tos más persistente, pero no es muy, no tiene esa característica de escarro fétido. Ya sería un escarro un poco esverdeado o muchas veces transparente. Ahora, cuando está complicado, una neumonía viral que complica con bacteriana, que puede también favorecer por causa que el paciente muchas veces es inmunocomprometido, el tipo de descarro puede ser mucopurulento, con exudado. El exudado es frecuente en procesos bacterianos inflamatorios agudos. La disnea de grado leve, la disnea es de grado leve a moderado. Y las principales complicaciones que puedan generar es absceso, diseminación cavidad pleural, empiema y diseminación bacteriana. Principales complicaciones de la neumonía. Empiema es el derrame, el famoso derrame pleural, un líquido, puede ser transudativo o exudativo en este caso,
La neumonía bacteriana va a generar un líquido exudativo, en la pleura, principalmente, un derrame pleurado de carácter exudativo. A eso le llamamos de EPIER, derrame pleural de carácter exudativo, en el espacio de la pleura, ¿sí? Acá vemos una imagen triangular, ¿no? Muchos vão falar que isso aqui é uma picanha, a gordura da picanha. ¿Por qué no, no? Esto es un tipo de neumonía lobar porque afecta un lóbulo entero principal. Esta es una neumonía lobar que afecta a base pulmonar principalmente y luego va progresando al centro y al vértice, al ápice. Comienza aquí. Esto es consolidación, acúmulo de secreción exudativa que afecta a todo un lóbulo pulmonar. Por otro lado, la imagen microscópica es antes de entender esta imagen, vamos a pasar a conocer los 4 estadios de la neumonía bacteriana. El primer estadio hablamos de la congestión, el segundo estadio hepatización roja, tercer estadio hepatización gris y la resolución, que es la fase de cura, la fase final, donde ya la neumonía ya pasó por diferentes fases y llega a la fase de resolución, que es la fase donde serían los últimos días de la enfermedad, ya entrando en la fase de cura. Bien, entonces la neumonía, a la microscopía es necesario conocer estas fases. La congestión, por su nombre ya lo dice, una congestión que afecta al parénquima pulmonar, principalmente al alvéolo, el espacio alveolar, y también existe un aumento en la permeabilidad vascular para el proceso de inflamación aguda, para el reclutamiento de leucocitos. Una vez que haya todo ese proceso, hay una gran congestión, aumento de líquido, proliferación de bacterias, proliferación de células macrófagos. Hay una guerra intermitente en el parénquima pulmonar, células de defensa versus neumonía, neumococo, ¿no? Eso va a ir generando ese detrito celular y se va acumulando progresivamente. Con el líquido ya formado por el edema, se va a formar el líquido exudativo. Y eso va a pasar para la hepatización roja, cuando también hay presencia de hemácias, neutrófilos y eritrocitos con fibrina, lo que llamamos de hepatización roja. ¿Y por qué el nombre de hepatización roja? Por el aspecto parecido con el hígado, con el aspecto parecido con el fígado. Les puedo mostrar acá incluso al hígado, en la hepatización. Vamos a ver primero un hígado normal. Todos, como ustedes ya saben, hígado normal, color pardo. Es solamente para recordar. Y vamos a ver lo que es hepatización roja en el pulmón. Por tener un aspecto parecido con el color del hígado. Mirando acá, neumonía lobar, con hepatización roja. Solamente para que tengan una idea, ¿qué es lo que es hepatización roja? Y es por el parecido, el aspecto físico está avermellado de la fase de congestión. Continúa la fase de congestión, pero con acúmulos de hemácias y fibrina en la parte afectada. Y esto llamamos de hepatización roja, por el aspecto pardo que tiene ese pulmón. Está inflamado, empiémico, hiperémico en un caso, ¿no? Esa es la fase de hepatización roja. Y a la microscopía se observa exudado masivo de neutrófilos, eritrocitos y fibrina en los espacios alveolares, consistencia similar a del hígado. Entonces aquí la imagen de la hepatización roja. Acúmulos de neutrófilos, líquido exudativo, hemácias y fibrina en todo el parénquima pulmonar. Y eso es muy frecuente en neumonía lobar. La hepatización gris
Ya es la desintegración progresiva de las hemácias, eritrocitos y exudado fibrinoso suprativo. Está pasando de esa fase avermellada para una fase más de color cinza, y le llamamos de hepatización. Sería un aspecto de fígado un poco más pálido. Un aspecto pálido, la hepatización gris, donde la micro se encuentra desintegración de los eritrocitos. Se va a fagocitar completamente, se va a desintegrar completamente esos restos de cúmulos de células para tratar de hacer un proceso de limpieza posterior al control de la infección. Una vez que se ha controlado la infección, entonces hace un proceso de limpieza, por las células macrófagos tienen que eliminar para dar lugar al espacio, para dar lugar a la fase de resolución, que es exudado de los espacios alveolares, que se degrada por digestión enzimática de los macrófagos y se reabsorbe ingerido, como lo está diciendo. ¿Quién va a hacer ese proceso de degradación completa? Ya sería la fase de resolución, una degradación completa de las hemácias, exudado fibrinoso, los macrófagos. Y la tos expectorativa ayuda a eliminar esos restos de células ya fagocitadas. La morfología macro, hepatizaciones, como ya habíamos visto, principalmente esto ocurre en una neumonía lobar, y a la micro, neutrófilos intraalveolares y masas fibromixoides, que serían esta imagen, neutrófilos intraalveolares y masas fibromixoides, que es un acúmulo de neutrófilos con hemácias y fibrina. Por otro lado, la bronconeumonía, que es la neumonía difusa, multifocal, varios focos de microabscesos, que afecta de vértice a base en todo el parénquima pulmonar, pero en imágenes parcheadas, se fala parcheada, ¿no? Que serían zonas que afectan de forma circular, parcheada, ¿no? Principalmente en crianzas y idosos. El cuadro clínico es lo mismo que cualquier otra neumonía: fiebre alta, tos con expectoración, mucopurulenta de orina. Eso no va a diagnosticar en nuestro cuadro de neumonía. Pero sí, la forma de afectar los microabscesos, las formas de afectar las consolidaciones en el pulmón, sí, eso a la imagen radiográfica y también al análisis laboratorial, si es bacteriana, si es viral. También es muy importante hacer los estudios por laboratorio, hacer un esputo, y la imagen radiográfica es lo que va a definir de una neumonía lobar y de una bronconeumonía. La morfología macro, consolidaciones parcheadas, que serían en parches así, o parteadas, en partes, una parche está afectada, otra no, circular, así. En el caso de la lobar, la mitad del óvulo está lleno de exudado. Incluso esto puede causar un empiema, un derrame pleural. Ya lo que es parcheada es menos frecuente causar el derrame, porque está limitado en zonas, pero de forma difusa. Las imágenes en algodón o algodonosa o vidrio esmerilado es lo característico de la bronconeumonía, lo que generalmente hoy en día vemos también en casos de pacientes con neumonía por COVID. En el caso sería más bronconeumonía por COVID, porque también se ve la misma imagen, algodonosas en vidrio esmerilado. Entonces, vamos a mirar acá una imagen de lo que es la... Acá nomás lo voy a pasar ya a ustedes, después vamos a ver el resto. La imagen radiográfica de una neumonía lobar y una bronconeumonía. Vieron cómo los dos son neumonías, pero con diferentes afectaciones. Aquí un lóbulo completo del pulmón está afectado. Como dije, es muy frecuente en bases, pero también puede afectar vértice. En este caso, la neumonía lobar ha afectado la zona del vértice o ápice. Serían la punta, el lóbulo superior pulmonar. Aquí está ileso. Cuando vemos en la imagen radiográfica pulmón negro,
significa que hay un pulmón insuflado de aire. Porque ahorita en la técnica de hacer la radiografía de tórax, el paciente quiere estar en inspiración. Y lo que hay acá un llenado de aire y se ve negro así en la imagen radiográfica. Esto es normal. Lo anormal sería la parte blanca, una opacidad. Y acá es prácticamente el lóbulo superior pulmonar o el ápice pulmonar afectado por exudado, y lo llamamos de lobar porque afecta un lóbulo o la mitad de un lóbulo pulmonar. Ahora lo que llamamos de bronconeumonía es lo que más frecuentemente últimamente estamos observando también en pacientes por COVID. Vamos a ver estas imágenes parcheadas. Imágenes algodonosas, aspecto de algodón, un infiltrado iliar, también afecta la zona iliar, una dilatación, y acá imágenes parcheadas. Es por eso lo que llamamos de imagen algodonosas, o también en vidrio fosco. El pulmón, parénquima pulmonar, el ilio pulmonar, hay una vasodilatación por tratarse de una patología aguda, pulmonar aguda. Es lo característico de una bronconeumonía, también imagen en vidrio esmerilado o vidrio fosco. Nosotros vamos a mirar eso hacer un comparativo, imágenes algodonosas. Vamos a ver un algodón. Tiene este aspecto. Voy a copiar acá solamente para hacer un comparativo. Supuestamente, ¿no? Como que parcheado aquí, repitiendo lo que es la bronconeumonía, lo que es parcheado así, va a afectar todo un lóbulo o solamente afectar la base, pero de forma difusa, este aspecto algodonoso, una consolidación de exudados. O poder tener imágenes en vidrio esmerilado, que sería esto. De bañero, por ejemplo, es lo más frecuente observarse eso. Así. Supostamente esse aqui é um vidro esmerilado, né? Um vidro fosco. En janelas, puertas de bañero, lo más frecuente verse este tipo de imagen. Voy a cargar un poquito acá. Esa imagen, tipo fosco. Solamente para tener una idea, eso se le será útil en semiología, ¿no? La imagen radiográfica, imágenes, vidrio esmerilado o algodonosos, corresponde a la bronconeumonía. Y acá por último el cuadro donde los diferentes tipos de neumonía, donde se puedan la persona infectar. En la neumonía adquirida en la comunidad, también llamado extrahospitalaria, lo más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. También podemos encontrar por causas virales, la Haemophilus influenzae, y lo que está relacionado a personales de blanco que están trabajando en la atención sanitaria, neumonía nosocomial intrahospitalaria, los pacientes que están internados, que son inmunocomprometidos, puede también infectarse, principalmente cuando están intubados, haciendo una broncoaspiración o posterior una traqueostomía, y la aspirativa. Bien, esto lo van a encontrar también en el libro de Robbins, ¿sí? Y para finalizar, otra vez nuestro diagnóstico por imágenes. En el caso de la neumonía es principalmente diagnóstico clínico radiológico. A la clínica, tos, expectoración, fiebre, dificultad respiratoria, y las imágenes confirman nuestra sospecha clínica, diagnóstico clínico radiológico para la neumonía lobar y la bronconeumonía. ¿Alguna pregunta? Ok, perfecto, entonces nombre y sobrenombre en un chat. Muchas gracias y nos vemos la próxima hora.